Ahora sí, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a esta su clase 4, unidad 2, parte 2. Para esta unidad, para abordar esta unidad, estaremos llevando a cabo 3 videosesiones. Esta es la 2. Comenzamos. Para que las asociaciones se constituyan como partidos políticos, deben ser registrados con los siguientes puntos. Primero, cada partido debe formular una declaración de principios, es decir, mostrar su ideología, mostrar a quién representan y por qué leyes internas se rigen, es decir, estatutos de partido. Deben contar con afiliados en al menos 10 entidades, o sea, en total unos 30,000 afiliados en diversas entidades, o bien 300 afiliados en 100 distritos electorales. Aquí el número es un poquito menor, pero de todas maneras se busca que haya una presencia considerable para ser considerado como partido político. Y esto va a equivaler al 0.13% del padrón electoral. Tenemos lo que es el INE, anterior IFE, anterior CFE, Comisión Federal Electoral, que daba este reconocimiento. Tenemos un órgano del INE que se llama el Tribunal Electoral, que se encarga de dar validez a las elecciones y también de sancionar a los partidos políticos cuando se considere necesario. Es decir, si incurren a actos de corrupción, si incurren a violaciones a los mismos integrantes de su partido, si tienen algún problema en alguna entidad, y bueno, también causas de que juzga el IFE, pues es un posible acto de pues un acto de agresión contra miembros de partidos opositores al suyo, ¿no? Actualmente se permite la participación de 2 sectores en lo concerniente a lo que sería pues un poder alterno, una alternativa al poder de los partidos políticos. Y estos sectores se van a juntar en dos grupos. Las primeras, que son las agrupaciones políticas nacionales, que son asociaciones ciudadanas en torno a la expansión y a la cultura de la vida política y democrática en el país. Estas agrupaciones políticas pueden ser de carácter partidista o de carácter civil. Y una agrupación política podría ser, por ejemplo, el instituto, bueno, lo que sería, lo que en algún momento fue el Instituto de Formación Política de Morena. Ya después esto pues se instituye dentro del partido político, pero antes pertenecía a una asociación civil. También tenemos asociaciones civiles, agrupaciones políticas nacionales, como el Frente Popular Francisco Villa, que no es un partido político, pero se supone que busca expropiar ciertos
terrenos, ciertos edificios que fueron abandonados y que actualmente no pertenecen no tienen un dueño en particular. Tenemos también la Asociación Civil Leona Vicario, la Asociación Civil, las asociaciones civiles que se hacen para búsqueda de desaparecidos, etcétera. Esas son las asociaciones ciudadanas. Y tenemos, por otra parte, el hábito que tengan los mismos ciudadanos para informarse y tener una participación pública en comicios electorales, que serían, pues, ser funcionario de casilla o bien en ciertos en participar en comicios, participar en consultas populares y también participar en la distribución del presupuesto. Esas son las dos formas de cómo la ciudadanía puede tener una intervención directa. Adicional a este tipo de participación, aparecen los candidatos independientes, candidatos que no necesariamente tienen que ver con algún partido político. En México se van a celebrar 3 tipos de procesos electorales. El ordinario, en donde cada 6 años se vota para el cargo de presidente de la República, donde se cambian los senadores, donde se cambian los diputados. Y tenemos también las elecciones extraordinarias. Las elecciones extraordinarias solo se dan cuando hay algún problema en el que los partidos políticos no concreten totalmente pues su periodo, en donde, por ejemplo, haya algún tipo de disturbio que quite a un gobernador y que se tenga que poner en algún estado un gobernador interino, o bien en el caso del país, en el caso de los problemas a nivel nacional, que se quitara un presidente y que se tuviera que volver a realizar una votación para elegir entre un candidato. Las elecciones extraordinarias se han dado muy pocas veces en la historia de nuestro país. De hecho, desde que se cambia al régimen sexenal allí cuando inaugura su presidencia Lázaro Cárdenas, pues prácticamente no se ha tenido que recurrir a este tipo de proceso. Y también tenemos otro proceso que se está popularizando, sobre todo en este sexenio, que son las consultas populares. Y espero que muchos tengamos pues esta iniciativa de votar en una consulta popular, porque como ciudadanos es nuestro derecho. Nos vamos a un acercamiento a los partidos políticos, comenzando por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional tiene sus orígenes en 1929, fue fundado por el expresidente Plutarco Elías Calles. La finalidad del PRI era darle continuidad a su mandato sin necesidad de recurrir a la reelección. La reelección ya estaba prohibida en el año de 1917 por la Constitución que actualmente nos rige y que prohíbe, pues, la reelección. Como tal, el PNR solo tiene un lapso de 9 años y siendo 3 candidatos a la presidencia, tres presidentes como tales que gobernaron en su nombre. Y estos eran los candidatos representantes también del maximato, que eran Emilio Portes Gil,
Emilio Portes Gil, era también este tipo llamado el Nopalito, ahorita no me acuerdo de su nombre, y por último, Abelardo L. Rodríguez. Después se cambia a plan sexenal y llega pues Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas estaba contemplado para darle continuidad al PNR y continuidad a la política del caudillismo que pues que profesaba Plutarco Elías Calles con todos los candidatos que gobernaban en su nombre, pero Cárdenas logra aglutinar fuerzas obreras, fuerzas campesinas y sectores populares, haciendo que Plutarco Elías Calles pierda fuerza. Una vez que pierde fuerzas, lo saca del país, lo exilia del país y reforma el PNR y lo convierte a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Es un partido de sectores que va a aglutinar representantes campesinos, de las clases populares, de las fuerzas obreras y también de la milicia. Y esto buscaba acercar a la ciudadanía con la presidencia, hacer un partido de los propios ciudadanos. Posteriormente, en 1946, cuando Miguel Alemán Valdés es presidente de México, cambia a PRI, a Partido Revolucionario Institucional, porque aquí se institucionaliza el partido, se deshacen estos sectores populares, campesinos, obreros y militares, y comienza el periodo de los licenciados, el periodo de la profesionalización del partido, es decir, los egresados de la Facultad de Derecho que querían hacer vida política prácticamente tenían entrada libre a este partido. Por eso se le dice que es la profesionalización del partido, y aquí se relega de la vida política a los militares. Se le quita a los militares la posibilidad de gobernar un país, y por ende todo golpe de Estado que fuera hecho por militares se consideraba anticonstitucional. El PRI en nuestra historia ha traído pues muchos aciertos y muchísimos desaciertos, tanto que en algún momento la ciudadanía se cansa de este partido y lo relega de la vida política. Este partido a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un partido que aprovecha las bonanzas nacionales para despilfarrar recursos y pagar grandes sumas de corrupción para alcanzar sus fines. También debemos reconocer que durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés se crean instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, y Televisa aquí pues tiene un poder enorme. Así como despilfarra, así meten funcionarios por medio de la política del estabilizador, la cual da inicio a una austeridad nacional que baja en los años 50 por primera vez el número de políticos corruptos. Aquí se mantiene controlada la corrupción a un rango que nunca se ha repetido en la historia de nuestro país. Hay que recalcar que en 1952, gracias a los recursos dados por este partido, se inaugura el primer circuito de CEU, el circuito Mario de la Cueva. Se le concede el voto a la mujer en el año 1953 y se inicia una política que favorece el crecimiento de las industrias y las inversiones extranjeras. A la par se promueve una política que pues
prácticamente favorece la desigualdad social. Los ricos siguen siendo ricos e intocables y los pobres continúan siendo pobres. Durante los años 60 se va a caracterizar porque el PRI mantiene el país con una economía estable y hay una expansión de la clase media gracias a que la gente podía acceder a un cambio de clase social debido a la política del Estado benefactor que privilegiaba a los sectores más educados de nuestro país. A la par, los campesinos eran a la par eran muy pocos los campesinos que podían acceder a una educación universitaria. Hay que reconocer que en 1967 el PRI firma el Tratado de Tlatelolco, que es el tratado de proscripción de las armas nucleares en América Latina, es decir, que declara a México pacifista en todos los sentidos, declara a México como un país neutral en la Guerra Fría, en este conflicto armado conflicto armado político y económico que estaban viviendo Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Y ante esta calma tensa, México se declara neutral y declara formalmente que México no va a entrar a la carrera armamentista y hace extensiva esa invitación al resto de las naciones de América Latina que firman gustosas esta proscripción, este tratado. Esto hace que México en algún momento sea visto por el Comité Olímpico Internacional como un buen anfitrión para la inauguración de las Olimpiadas de 1968. A la par que México daba una cara al mundo de ser pacifista, en ese mismo año se lleva a cabo la represión a los estudiantes de preparatoria y universidad acusados de ser comunistas, de ser espías de Moscú y bueno, una sarta de cosas que se inventa el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz para mantener a raya a una juventud que realmente no era tan, pues, que no era tan radical en ese sentido, pero que sí pedía que se humanizara eh, un poco más este régimen. Buscaba que el régimen mexicano no fuera tan opresor. Uh-huh. Y pues el presidente responde con la persecución a estudiantes, la entrada del ejército a la UNAM y a las instalaciones del IPN y en el casco de Santo Tomás, y esto causa pues una airada una airada protesta del entonces rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra. Y esto, pues, se corona desafortunadamente con la matanza de Tlatelolco durante el 2 de octubre. En 1971 inicia, en 1970, perdón, inicia su sexenio el presidente Luis Echeverría Álvarez, y Luis Echeverría busca ganarse la confianza de los mexicanos, pues por medio de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, le da presupuesto a la UNAM, y de esta manera integran los colegios de ciencias y humanidades que buscaban brindar educación a las personas que trabajaban. Este gobierno priista mantiene una doble cara en ese entonces porque ante los ojos de los extranjeros era un gobierno de izquierdas, un gobierno que apoyaba a todos los refugiados, sobre todo quienes huían del golpe militar que se hizo allá en Chile. Sin embargo, era un gobierno sumamente represivo con las manifestaciones
de inconformidad de aquí, de los propios ciudadanos mexicanos. Y esto se da un 10 de junio de 1972, cuando reprime a los manifestantes en el jueves de Corpus, unos manifestantes que buscaban la democratización del país, y el gobierno les manda paramilitares llamados halcones para golpearlos. Muchos de ellos fueron desaparecidos. La inconformidad crecía y tenemos la aparición de los grupos guerrilleros allá en Guerrero, encabezados por los profesores Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como la Liga 23 de septiembre, que tuvo su lugar en las zonas urbanas de Monterrey y de Guadalajara. Imagínense qué tanto era la inconformidad en este entonces, que esta liga se hace con chicos de la Ibero que tenían muchas relaciones con la iglesia de ese entonces. O sea, eran chicos que en su mayoría pertenecían a las clases medias y a las clases altas. Se crea el Infonavit y se trata de dar una cara de democracia, una cara de que el PRI respetaba la democracia y respetaba la juventud. Sin embargo, en los años 80, PRI le abre las puertas a la doctrina neoliberal, en la que da pie a que se disminuye el gasto público a las instituciones y se privatizan grandes empresas como como Telmex. Esto hace que se empobrezca el país, crezca el desempleo y aumente la migración hacia Estados Unidos. Obviamente esto inconforma a miles de mexicanos, por lo que en 1983, cuando se llevan a cabo los comicios electorales de cambio de gobernador en múltiples estados del país, el PRI es derrotado y sube al poder el Partido Acción Nacional. Tenemos otros problemas que se desatan, como el problema del narcotráfico, en donde se desata la violencia, sobre todo en Chihuahua, en Sonora y en Sinaloa, y es una violencia muy focalizada, muy centralizada, pero que no nos deja de lado que existe un problema de carácter nacional, que en algún momento va a traer problemas en la frontera con Estados Unidos. Posteriormente tenemos el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la firma del TLC, a la par el empobrecimiento de miles de mexicanos que reciben a las maquilas de Estados Unidos a costa de su fuerza laboral y, por supuesto, de su explotación. Tenemos también la llegada del EZLN, la aparición del EZLN, grupo indígena que aún pues se encuentra en el estado de Chiapas y que cada tanto hace por recordarle al mundo que los indígenas pues también cuentan, ¿no? Tenemos por otra parte lo que es Ernesto Zedillo, que provoca con el error de diciembre la devaluación del peso en el año de 1995 y el rescate bancario llamado Fobaproa. Todo esto hace que se empobrezca la sociedad. La sociedad en el año 2000 vota por el Partido Acción Nacional, que se mantiene 2 sexenios en el poder en el periodo que se llama la alternancia en el poder. Viendo un poquito la historia del PAN, podemos retomar sus inicios allí en los años 30 con el profesor y el rector de la UNAM, Manuel Gómez Morín, quien integra a empresarios, banqueros, terratenientes e intelectuales de derecha en torno a una política y estatutos más conservadores que buscaban frenar ciertos progresos que había hecho y ciertas ganancias que el presidente Lázaro Cárdenas del Río había obtenido. Su primer presidente en el poder va a ser Vicente Fox Quesada. Durante
este mandato, México pierde su liderazgo en América Latina ante su actitud dubitativa en la guerra de Irak, porque no sabía si apoyar a Estados Unidos o bien mantener una política neutral, una política, pues, una política pacifista, en relación al conflicto de Irak. Y México se pronuncia muy tarde y pues prácticamente esto hace que México ya no vuelva a ser considerado como el hermano mayor de América Latina. Más aparte, el desafortunado comentario que le hizo Vicente Fox a el presidente de Cuba, el ya fallecido Fidel Castro, del Comes y te vas. Tenemos, por otra parte, a Felipe Calderón Hinojosa, que inicia su fallida guerra contra el narco, y pues esto desata múltiples violaciones a los derechos humanos en el norte del país. Por otra parte, tenemos la creación del PRD. La creación del PRD se remonta a los años 80, más concreto 84, 88, cuando el entonces integrante del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que fue hijo del general Lázaro Cárdenas, se protesta airadamente contra las políticas tan agresivas de privatización, hijas del neoliberalismo, y funda su propio partido, que era el Frente Democrático Nacional, un frente que tiene tendencias de izquierda y que ante él se van a agrupar múltiples asociaciones civiles, grupos de intelectuales, y que comienza a ganar simpatías populares en la gente. Sin embargo, en 1988, el Instituto Federal Electoral, bueno, la entonces Comisión Federal Electoral, le da el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Y en la actividad postelectoral se decide que el Frente Democrático Nacional se iba a convertir en el Partido de la Revolución Democrática. Y el Partido de la Revolución Democrática, a raíz de estas participaciones, pues se ha visto en otros tantos comicios electorales. Prácticamente ya es un partido que ha sido seccionado por múltiples tribus urbanas que han surgido en su interior y por eso ha perdido fuerza. Actualmente se mantiene en el poder gracias a los acuerdos y las coaliciones que ha hecho. Tenemos también Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que nace un 2 de octubre de 2011. Morena nace como asociación civil a raíz del conflicto del 2006 que lleva a Calderón al poder. Y el 26 de enero de 2014, Morena certifica en su Asamblea Nacional Constitutiva una solicitud formal para constituirse como partido político. En abril, el IFE le concede el nombramiento del partido político a Morena y desde entonces ha contenido en los comicios electorales, ganándolos en 2018 y bueno, actualmente es el partido que está en el poder, que tiene más gobernaturas, que tiene más diputados y más senadores dentro de sus respectivas cámaras. Y ahora, chicas, aquí alguna duda, alguna pregunta sobre la historia de estos partidos. Más que historia que vimos, fue un brevísimo recuerdo para que ustedes puedan ubicarse un poquito y realicen la experiencia de aprendizaje. Dudas, preguntas, comentarios, digan. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Para la
Al hablar de los partidos políticos en la experiencia de aprendizaje, estaría bien hablar de aspectos negativos y aspectos positivos, o solo los aspectos negativos. Son los dos. Ok, sí, está bien, profesor. Y aquí, si quieren, ahorita pasamos a la explicación de la experiencia de aprendizaje. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta para elaborar nuestra experiencia de aprendizaje, chicas? Primero, leer detenidamente los contenidos de la unidad 2 y también los materiales que les envié. Les envié 3 lecturas que hablan del sistema político mexicano. Por favor, háganles caso. Aquí se explica esta parte de la participación ciudadana, se explica lo que es el sistema político mexicano y el sistema de partidos. Si ustedes quieren añadir otros trabajos de otras personas, si quieren añadir material adicional que les sirva para consultar, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero por favor, háganle caso a estos materiales que les envié y que pueden consultar en su mail y también en la plataforma en su plataforma. Investiguen la información de 3 partidos políticos, cualquiera de los que estén en el padrón electoral. Puede ser PRI, PAN, PRD, PRI, PAN, Morena, PAN, PRD, Morena, los que ustedes gusten, siempre y cuando sean los más vigentes, los actuales. Tienen que buscar las condiciones sociales que han favorecido o se han deteriorado mientras estos intervinieron en la vida social de nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes van a buscar los aciertos y los desaciertos que han tenido estos 3 partidos cuando están en el poder. ¿Qué aciertos y qué desaciertos los que ustedes gusten, los que ustedes consideren necesarios? Con 2 o 3 basta. No es necesario que pongan toda la historia de los partidos, pero sí pueden ser aciertos y desaciertos que ustedes consideren dignos de mención. Punto número 3. A partir de la información recabada, hagan esa descripción de los aciertos, de los desaciertos de los partidos elegidos y por último, busquen alguna forma de participación ciudadana. Ustedes me van a decir, tal partido hizo esto, pero también hizo esto que estuvo mal. Y nosotros como ciudadanos debemos hacer un observatorio ciudadano para seguirles los pasos y evitar este tipo de problemáticas. Entonces ustedes ya están buscando una forma de participar como ciudadanos, de involucrarse en la vida política y eso ustedes lo tienen que describir en su trabajo, que exponer. Posteriormente, tienen que grabar un video con la información recabada y la tienen que subir en YouTube. Ahí ustedes tienen que exponer lo aprendido en la actividad. Pueden dar respuesta al siguiente planteamiento. ¿Qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales que pueden incidir en una intervención óptima desde tu campo laboral? Este planteamiento lo dejo a su consideración. Lo pueden integrar, pero también con que ustedes digan, estas formas de participación ciudadana podemos implementar para no repetir los errores del pasado y restarle esta fuerza a tal partido político, lo pueden hacer. Para grabar el video, chicas, pueden utilizar aplicaciones como Vimeo o Screencast-O-Matic. En sus versiones gratuitas les dan de 1 a 15 minutos de grabación libre. Y no les voy a pedir más que 5 a 7
minutos. ¿Cómo pueden realizar esta grabación? Ustedes pueden hacer diapositivas e irlas pasando, ir exponiendo cada acierto y desacierto de los partidos políticos que elijan y al final dar su propuesta. Lo pueden hacer mediante el uso de diapositivas. O bien si ustedes quieren salir a cuadro y hablar por medio de una exposición en cámara, pues también lo pueden hacer. Eso también tiene que ver cada quien con su creatividad. ¿Sale? Recuerden, el video debe durar de 5 a 7 minutos. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta? No, ¿Okay? profesora. ¿Seguro, chicas? ¿Dudas, preguntas? Maestra. Sí, ¿qué pasó? Estaría bien mandar un documento con el link del YouTube o subir el video directo, no sé qué. Manden un documento con el link del YouTube. Ajá. Ok. Sí. Y ese mismo link, ese mismo video, insértenlo en el área de comentarios. Y esa va a ser su participación en el foro. ¿Sale? Esto para que ustedes puedan hacer las dos actividades en una sola. ¿Sale? No les estoy pidiendo ningún collage, no les estoy pidiendo que hagan choros grandotes, solo les estoy pidiendo que inserten el link en el foro de reforzamiento y esa es su participación. Claro, más la retroalimentación que ustedes hagan a los videos de sus otros compañeros. ¿Sale? Sí, está bien, profesora. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, les voy a pasar el cuestionario, el que siempre les paso para que ustedes me puedan pasar para que ustedes puedan pasar asistencia. Permítanme tantito, es que creo que se me perdió el link. Vamos a ver, vamos a checarlo. Asistencias. Permítanme tantito, no se me vayan. Tienen que llenar aquí esta parte. Bueno, si ya no hay dudas, si ya hay algún comentario, nos vemos entonces el miércoles. Les agradezco muchísimo su participación en esta videosesión. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy a sus órdenes en mi mail y también por medio del inbox. ¿Sale? Tengan una muy bonita noche. Sí, profesora, muchas gracias. Buenas noches.